Hola, ¿qué tal estás? Te saluda Marco Zuniaga. Yo soy coach con programación neurolingüística, mentor emocional e hipnoterapeuta. También dedicado en los últimos 3, 4 años al business coaching, ayudando a muchísimos emprendedores y empresarios a mejorar sus resultados con sus negocios, con sus respectivos emprendimientos. Así que hoy he decidido, o a partir de hoy he decidido grabar esta serie de videos que hemos llamado Los 7 pilares de la autorrealización. Esta es una iniciativa que te hago llegar por esta vía, ya sea que lo estés viendo directamente en mi canal de YouTube, ya sea que lo estés viendo en alguna de mis páginas web, o que te llega por alguna medio de red social o como quiera que sea. Es una iniciativa que he querido implementar, que he querido llevar a cabo, motivado a en muchas ocasiones recibo, ya sea por iniciativa propia, porque personas quieren comunicarse conmigo y decirme, preguntarme cualquier duda que tengan respecto a los temas que yo manejo, o bien porque en muchas ocasiones también he tomado yo ese primer paso y le he preguntado a la gente, a mis suscriptores o a las personas que de alguna manera me siguen, les he preguntado qué opinan de tal cosa o qué quieren saber sobre alguna temática en particular, salud, emprendimientos, también temas que tienen que ver con la familia, la pareja, los hijos, etc. Y siempre hay como una línea constante que me lleva a decir, bueno, la mayoría de las personas necesitan algún tipo de guiatura, algún tipo de metodología, algún tipo de eso que llaman un paso a paso para lo que cada uno necesita. O sea, hay gente que necesita más el tema financiero, el tema económico, hay otros que no, hay otros que tienen ese tema resuelto, pero el asunto es la salud, hay otros que tienen el tema salud resuelto, pero no tienen el tema a lo mejor de la parte amorosa, familiar, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que tú en esta serie de videos puedas adaptar lo que yo voy a comentar, lo que te voy a decir, o digamos, este paso a paso que vamos a ir haciendo, lo puedes adaptar a lo que tú necesites. Y evidentemente, si tuvieras dudas, si te quedara algo en el aire, la idea es no hacer los videos excesivamente largos, pero si te quedara alguna duda, si te quedara alguna inquietud, pues por supuesto, acá debajo de este video, como quiera que sea que lo estés viendo, si lo estás viendo en Facebook, en YouTube o en mi página web o donde sea, siempre vas a encontrar por ahí, busca arriba, abajo o donde sea, vas a encontrar algún enlace donde esté o algún correo que me puedas enviar o, por supuesto, algún teléfono o cualquier forma de contacto y de mensaje. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito las reglas del juego. Es muy sencillo. Importante que tengas una libreta de anotaciones por ahí a mano, porque hacia el final de este video voy a entregarte algún tipo de metodología, algún tipo de práctica, de ejercicio que puedas realizar y que te pueda funcionar, que te pueda servir para lo que estás buscando. Y también es muy interesante que si estás en alguna de las plataformas digitales, como te digo, Facebook, YouTube, Instagram o lo que sea, pues puedas dejarme tus comentarios, puedas hacerme tus inquietudes y también de pronto, y si te interesa, te suscribes al canal o le das un me gusta o lo que sea y agarres esta información y la compartas con tu gente querida, con aquellas personas con las que creas que esto puede resonarle, que esto puede parecerle interesante. Hoy vamos a hablar, o durante este video vamos a hablar de ese primer pilar que todos debemos cumplir para
o que todos debemos implementar, levantar. Por eso me gusta la palabra pilar, porque es como ir colocando bloque a bloque, bloque a bloque, hasta conseguir una fuerza, ¿no? Un pilar, algo que sea lo suficientemente sólido, fuerte, para poder, digamos, afianzarnos allí, ¿no? Descansar en uno de esos pilares. Es importante que sepas que yo no me considero ni un gurú, ni me considero el dueño de la verdad, ni me considero el súper recontra experto en estos temas. Simple y llanamente, el tiempo, la vida misma, obviamente muchísimas lecturas, muchísimos cursos que he hecho y que he implantado, y muchísimas conversaciones con gente que resuena en esta misma frecuencia, hemos ido sacando, digamos, extrayendo de aquí y de allá conceptos que uno puede ir organizando y mostrar. De manera que te invito a que cada una de las cosas que veas en este video o en esta serie de videos, lo tomes como una información que viene filtrada por la experiencia, pero tampoco lo asumas como una verdad absoluta. Ponlo a prueba y esa será la mejor forma de decir funcionó o no funcionó. ¿Está bien? De manera que para mí es muy, muy importante que tengamos estos aspectos claros. Y ya entrando en materia, quiero entonces decirte cuál sería el primer pilar que tú y que yo debemos tener y conservar y implementar para llegar a eso que llamamos autorrealización, en el orden financiero, en el orden personal, en el orden familiar, en los emprendimientos o en cualquier otra cosa. El primer pilar que nosotros debemos implementar, reconocer, poner a prueba y finalmente ejecutar es el cambio de mentalidad. Siempre vamos a comenzar por un cambio mental. De hecho, yo te indico, te digo que si tú no estás dispuesto a cambiar tu mentalidad, o por lo menos cambiar esos aspectos de tu mentalidad que no te dan los resultados que tú quieres, realmente puedes cerrar si eres de esas personas cerradas y de esas personas que no están dispuestas a cambiar algo en su vida, no sigas viendo esta serie de videos, porque nada va a funcionar si de aquí en lo sucesivo tú no implementas un cambio mental. Pero más allá de yo decirte que debes cambiar tu mentalidad, piensa distinto, cambia tu mentalidad y al cambiar tu mentalidad va a cambiar, etcétera, etcétera. Yo pienso en este video argumentarte, darte las razones por las cuales tú vas a necesitar cambiar tu mentalidad para poder obtener los resultados que quieres obtener. Como te decía, nada va a funcionar si no experimentas un cambio estructural profundo en la mentalidad. Ya lo decía Albert Einstein, no se puede solucionar un problema con la misma mentalidad con la que fue creado. Es simple lógica, es casi absurdo pensar que si tienes un problema de salud y asumimos que, porque habría que asumir eso, asumimos que ese cambio, ese desequilibrio en tu salud es producto del estrés, es producto de pensamientos negativos, de pensamientos pesimistas, de falta o ausencia de amor propio. Si asumimos que ese tipo de desequilibrio provienen de ese tipo de mentalidad, sería absurdo pensar que teniendo el mismo patrón de pensamiento vamos a llegar o vas a llegar a solucionar ese problema de salud. Igual en el amor, igual en la sexualidad, igual en el dinero. Es imposible querer tener más dinero con una mentalidad de pobre.
Y la mentalidad de pobre no tiene que ver con cuánto dinero tienes en tus cuentas. La mentalidad de pobreza, la mentalidad de escasez tiene que ver con la vibración, la frecuencia con la cual estés vibrando, permíteme la reiteración, con la cual estés vibrando con respecto a un instrumento llamado dinero. Pero todo eso lo vamos a ir viendo con el pasar de este video, ¿no? Mucha gente se dedica a hacer afirmaciones, se dedica a hacer visualizaciones, y todo eso está muy bien. Sin embargo, es de entender que no existe ninguna visualización tan fuerte como para que se produzca aquello que estás visualizando si tienes un contraargumento para esa visualización o tienes un contraargumento para esa afirmación, ¿sí? Porque tú puedes decir, quiero más dinero, quiero más salud, quiero la pareja perfecta, quiero esto, quiero lo otro, pero todo eso muchas veces se queda en el plano de la conciencia, el plano de lo consciente, lo que lógicamente. No conozco a nadie, no conozco a nadie realmente que conscientemente quiera o diga, mira, yo quiero ser un miserable, yo quiero estar por las calles, comer de la basura, yo quiero no tener dinero para mantener a mis hijos, yo quiero estar enfermo y tal. Conscientemente nadie dice eso, pero ese diálogo está inconscientemente en nosotros porque a nivel inconsciente tenemos una serie de patrones de pensamiento de los cuales somos sordos, ciegos y hasta mudos, como diría la famosa canción aquella, ¿no? Sordo, bruta, ciega, sordo, muda. O sea, los pensamientos inconscientes tienen una presencia en nosotros más allá de nuestra propia voluntad. Entonces, al tener esa presencia ciega, esa presencia sorda, eso que no podemos ver, no podemos palpar, no podemos escuchar conscientemente, eso es lo que finalmente se produce como resultado en nuestras vidas, ¿no? ¿Y de dónde viene entonces toda esta estructura, todo este patrón de pensamiento? Ya en unos minutos más te voy a decir no solamente de dónde viene y todo esto para poder argumentarte que el primer paso que tienes que dar es precisamente cambiar la mentalidad. Porque nosotros tenemos que entonces aprender a limpiar nuestros pensamientos. Porque hay una secuencia que nosotros podemos adelantar, que podemos manejar y que manejamos, lo queramos o no, para la realización de nuestras metas, de nuestros objetivos, de nuestros sueños. Esa secuencia es pensamiento, emoción y acción. Y obviamente eso se expresa en calidad de vida o no calidad, o ausencia de calidad de vida. Es decir, eso la resultante de esta ecuación, repito, pensamiento, emoción y acción es igual a experiencia de vida. Entonces, la calidad de tus pensamientos es lo que va a determinar la calidad de tu vida, de tus resultados. En medio hay infinidad de cosas, pero en tres grandes bloques pudiéramos decir pensamiento, emoción, acción igual a experiencia de vida. Entonces, de nada sirve que expreses, que digas que tienes que quieres ser imán del dinero, cuando por debajo hay pensamientos que aunque no los dices conscientemente, te hacen sentir no merecedor de esa cantidad de dinero que quieres, o de ese amor que quieres atraer a tu vida, o de ese negocio
que quieres montar. Entonces, es allí donde se produce el resultado adverso al que nosotros queremos. Entonces, lo que hay que hacer es poder enfocar nuestro pensamiento hacia eso que realmente queremos, pero además limpiar esos pensamientos inconscientes que provienen de estructuras, de mecanismos mentales de los cuales no somos capaces de saber. Y es aquí donde entra un concepto que es bien interesante, que se conoce como el entrelazamiento cuántico, ¿no? El entrelazamiento cuántico no es más que la información compartida entre tú, como persona que estás viviendo en el aquí y ahora, en este momento histórico, con los pensamientos de tus padres, de tus abuelos e incluso de tus bisabuelos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nada más y nada menos que los pensamientos que tú en este momento tienes acerca de el dinero, la salud, la prosperidad, la familia, el amor, la sexualidad, cualquier espacio de tu vida, son tus pensamientos porque los emites tú, porque los tienes tú dentro de tu estructura mental. Sin embargo, no son exactamente tuyos. Son la resultante de la información compartida con por lo menos 3 generaciones atrás. Y esto lo podemos observar, lo podemos palpar, lo podemos entender cuando vemos que nuestra reacción, y ahí te pido yo que de pronto pienses un poco, ¿cómo reaccionaba tu abuelo, si lo conociste, o tu papá o tu mamá, a temas como el dinero, a temas como el amor, la pareja? ¿Cuáles son esos códigos genéticos que tú tienes ahorita? Es decir, ¿cuáles son esas reacciones que tú aportas ahorita, a las que tú tienes ahorita con respecto a las de tus padres, a las de tus abuelos? Hemos visto cantidad de casos de niñitas o de niñitos recién nacidos, o de 3 o 4 o 5 años, y decimos, esa niña reacciona a tal cosa de tal manera, y decimos igualita a mi papá. Pero es que es idéntica a las reacciones de mi abuela, o que fulanito tiene el mismo talento de mi abuela, o de mi abuelo, o de mi papá, ¿no? Por ejemplo, para citarte un caso muy personal, mi hijo Sebastián tiene un talento que tenía mi madre, por ejemplo, ¿no? Mi mamá, nosotros podíamos estar en el patio de nuestra casa conversando cualquier cosa, mi mamá estaba en uno de los cuartos o en la cocina o lejos de nosotros, y iba siguiendo la conversación y estaba haciendo cualquier cantidad de cosas y ella seguía la conversación, y cualquier cosa que uno dijera medio desajustada, ella venía y decía, mira, eso que tú dijiste no es así, no, y ella está a distancia. Entonces, mi hijo Sebastián de alguna manera tiene, es eso que uno dice, fulanito de tal, sal de ese cuerpo, ¿no? Ese refrán, digamos, cotidiano, fulanita, sal de ese cuerpo, es cuando le dices, por ejemplo, si tu suegra se llama María y tu hija se llama Luisa, entonces tú le dices a Luisa, mira, María, sal de ese cuerpo, ¿no? Porque Luisa actuó como María, o respondió como María, o reaccionó como María, en fin. Eso, dicho así, en términos sencillos, es lo que se produce como entrelazamiento cuántico. Entonces, lo que quiero que sepas es que tus pensamientos no son tus pensamientos. Si ya es difícil limpiar nuestro propio pensamiento, imagínate tú limpiar los pensamientos, digamos, desajustados que pudo haber tenido papá, mamá,
etcétera, etcétera, con respecto a un tema inadecuado, un tema X en la vida. Entonces, empieza tú a sacar tus cuentas y a buscar esas memorias, porque a todo eso, entonces, le agregamos, por ejemplo, en temas de dinero, en temas de mejorar nuestra economía, podemos agregar todos aquellos dichos, todos aquellos, digamos, pensamientos, frases, refranes que autoridades, a lo mejor eclesiásticas, a lo mejor autoridades como maestros, como líderes, etcétera, dijeron con respecto a un tema, por ejemplo, dinero, que es uno de los que más afecta a la humanidad entera en este momento y lo que más afecta a la mayoría de las personas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces tu papá te decía eso, tu mamá te decía eso, a lo mejor hasta te llevaban a la iglesia y el sacerdote, el cura, el pastor, con lo que quiera que sea, decía cosas parecidas cuando es falso. Bienaventurados los pobres, no es lo que dice exactamente la palabra, o sea, la Biblia. Entonces, esas confusiones, o incluso pudiéramos decir que hasta manipulaciones, no porque la Biblia no diga la verdad, o sea, porque no sea cierto lo que allí dice, sino porque la utilización de eso a veces ha sido, en algunos casos ha sido un poco trastocada para mantener a las sociedades precisamente pobres, ¿no? Lo que dice realmente la Biblia es, cuando se refiere a los pobres, se refiere a los humildes. Bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ser humilde no quiere decir ser pobre. Entonces ahí hay una serie de distorsiones, ¿no? Con respecto a todas estas temáticas. Entonces el entrelazamiento cuántico tiene que ver con esa información que además no es lineal, sino que es, digamos, cíclica, y además traspasa las barreras del tiempo y del espacio. Quiere decir que aunque tu abuelito, tu abuelita, tu bisabuelo, tu bisabuela se hayan muerto y estén quién sabe dónde, en el cielo o en el más allá o en el más acá, o ya bueno, reencarnaron en otra especie, como quiera que sea, yo no me voy a meter en eso ahorita, el entrelazamiento cuántico se da, se produce, es decir, supera el tiempo. Y esto es muy fácil que yo lo diga así nada más, pero se han hecho experimentos, ¿no? Hay un experimento muy famoso, puedes buscar la información, validar esta información, que es el experimento donde toman la partícula de una célula y la dividen en dos. Esa partícula dividida en dos, una es colocada en un sitio de un laboratorio y otra es colocada en otro sitio del laboratorio, y le hicieron a lo mejor le produjeron un tipo de efecto externo, una corriente eléctrica o un movimiento o cualquier cosa que sea. Entonces, esta partícula está dividida de la otra, esta mitad de partícula o parte de partícula, al tener ese estímulo externo, un movimiento, una descarga eléctrica o lo que quiera que sea, la otra partícula responde de la misma manera. De hecho, se mueve una en el sentido de la manecilla del reloj, mientras la otra se mueve al contrario. Es decir, que crean una especie de bucle, crean una especie de engranaje, ¿no? Mientras una se movía así, la otra se movía así. Es decir, que están íntimamente relacionadas. Pero los científicos no se quedan con esa simple prueba, hacen una prueba más. Y dijeron, bueno, es que las partículas están muy cercanas. Agarran las partículas y las llevan a muchísima más distancia. Las llevan
lejos, en el mismo laboratorio, pero muchos metros más allá, quizá 15, 20, 30 metros. Hacen la misma descarga eléctrica y la otra partícula vuelve a reaccionar. Y dijeron, bueno, vamos a ver si esto supera aún un poco más. Y se llevan la partícula encerradita allí en un contenedor, una cosa, se la llevan a el viejo continente, se la llevan a Europa, le aplican la descarga eléctrica aquí y aquella en Europa responde a la descarga eléctrica. Entonces, la pregunta que tú te puedes estar haciendo, bueno, ¿qué tiene eso que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con que yo tenga que cambiar mis pensamientos? ¿Qué tiene que ver el tema de la partícula conmigo? Pues algo muy sencillo y simple. Tú y yo somos partículas convertidas en un cuerpo. Somos un costal de partículas en un cuerpo humano. Cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo son partículas divididas por millones, millones, millones. Entonces, si los científicos comprobaron que el efecto de una partícula, la reacción de una partícula en el tiempo y en el espacio afecta a otra, quiere decir que las partículas que fueron, el costal de partículas que fue tu abuelo, tu abuela, tu bisabuelo, se ha pasado de una generación en otra y son parte de ti. En la genética se ha comprobado toda la parte de la genética, pero en la epigenética se ha llegado a hallazgos realmente importantes con respecto a lo que es este tema de la reacción que se le puede dar a una partícula y a otra. Es decir, tú eres partícula y yo soy partícula. Mis padres son partículas y yo soy parte de las partículas de mi padre. Y mi padre las de sus padres. Y así sucesivamente. Incluso este tipo de experimentos se los llegaron a mostrar a Albert Einstein. Y Albert Einstein quedó realmente impactado de cómo podía pasar eso. ¿Cómo es que una partícula forma parte de una célula, al ser dividida, llevada a grandísimas distancias, una es sometida a una descarga eléctrica y la otra responda a eso? Bueno, Einstein dijo en ese momento, eso para mí es misterio. Es evidente que ocurre, pero no sé cómo ocurre. Por lo tanto, para mí esto es simplemente una acción fantasmal a distancia. Así lo llamó nada más y nada menos que Albert Einstein. Después, con los tiempos, de hecho, murió y no pudo, digamos, dar respuesta él a esto, pero los estudios científicos llegaron a la conclusión de que esto se llamó entrelazamiento cuántico. Ahora bien, ¿cómo tiene que ver o qué tiene que ver eso con tus resultados hoy en día? Eso tiene que ver porque en algún momento, quizá tus padres, y todos cometemos algún tipo de infracción, algún tipo de pecado, eso que llaman en las religiones el pecado, ¿no? Algún tipo de acción en la que hayamos perjudicado a alguien más, así como a nosotros, probablemente algunas personas nos hayan hecho algún tipo de daño. Nosotros también hemos sido personas que hemos, digamos, fregado pues la vida de otras personas. Ahora imagínate tú nuestros padres, nuestros abuelos que vivían en otras épocas donde a lo mejor, digamos, sometían a las mujeres, donde la infidelidad era normalmente vista. Había hombres que tenían, en Latinoamérica sobre todo, 2 a 3 mujeres y entre ellas se tenían que soportar ese tipo de situaciones.
nuestros abuelos, que a lo mejor alguno fue a la guerra y mató gente, o vio o se relacionó con la muerte de muy cerca. Es decir, cuando tú fuiste infiel, cuando a lo mejor propiciaste el aborto de un hijo en algún momento, cuando eras joven, o a lo mejor cometiste algún tipo de problema, pero a lo mejor tus padres, a lo mejor tus abuelos, a lo mejor tus bisabuelos también lo hicieron. Y eso forma parte de ti sin que tú te des cuenta, y es lo que hoy configura eso que llamamos pensamiento. Entonces, hay que entender que el cambio de mentalidad viene dado no solamente por lo que nosotros somos capaces, o sea, es necesario no solamente por lo que nosotros seríamos capaces de lograr si cambiamos estos pensamientos, digamos, contraproducentes, sino porque estaríamos limpiando generacionalmente nuestra vida. Además que ninguna parte de tu cuerpo puede evitar las consecuencias de los factores mentales enviados a tu cuerpo. Es decir, aquellos pensamientos sobre la enfermedad, sobre la salud, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre las relaciones, sobre los negocios, sobre el dinero, sobre la economía, que tenían tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos, se habla de por lo menos 3 generaciones, aunque Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, habla hasta de 7 generaciones atrás, pero la ciencia cuántica ha comprobado que 3 generaciones atrás, de 3 generaciones atrás, arrastramos esas calidades de pensamiento. Entonces, eso está en cada una de las fibras de tu piel, de tu cuerpo, de tu mente, de todo tu ser. Entonces, no podemos acordarnos de nuestros padres, lo que nuestros padres le hicieron a nuestros hijos. A lo mejor no sabemos qué fue lo que pasó, pero esas cosas están allí y nosotros pagamos la consecuencia de ese entrelazamiento. ¿Por qué? Porque hay una correlación entre pensamiento y realidad. Es decir, nosotros empezamos a crear la realidad que vivimos o que queremos vivir a partir de lo que pensamos y a partir de lo que nos enfocamos. Y es aquí donde es necesario que el cambio de mentalidad se produzca. Porque nosotros vamos a crear desde nuestra atención, desde nuestra energía, desde nuestro enfoque, la realidad que nosotros vivimos. Nosotros estamos acostumbrados a creer, a entender, porque vivimos en una dimensión en la que lo que vemos, lo que sentimos, es decir, lo que nos aportan nuestros sentidos, el oído, el olfato, la vista, el gusto, el tacto, nos permite entender que hay una realidad. Pero esa realidad que nosotros entendemos, que percibimos, en la que estamos, es francamente una realidad relativa. ¿Por qué? Porque los acontecimientos, tal y como ocurren, son lo que son porque nosotros le ponemos la atención y la energía que le ponemos. ¿Sí? Esto es también digamos, un hallazgo científico, ¿no? Y a mí me gusta siempre como dar estas referencias científicas porque es importante para que no quede como porque lo dije yo o porque lo dice fulano de tal, sino porque hay validación científica detrás de todo esto. El famoso experimento de la doble rejilla y de cómo se comportan los átomos, ¿no? Hay un experimento donde se coloca una plataforma, un masijo de hierro impenetrable por los cuales los fotones de luz no podían penetrar. Detrás de esta masa de hierro, de acero, un metal grueso fuerte, hay un sensor que es el que capta
el comportamiento de los átomos, ¿no? Entonces, realizan unas aberturas, unas rejillas a ese masijo de hierro, de metal, y la someten a la exposición de los fotones. Detrás, el sensor capta ese comportamiento. ¿Y aquí qué es lo que descubren los científicos con este experimento? Los átomos, cuando son observados, se comportan de una manera armónica. Pero cuando no hay un observador, se comportan de una manera caótica. Es decir, el sensor detrás captaba que cuando había presencia de alguien, de las personas allí, los átomos se ordenaban, era un comportamiento ordenado. Y cuando se salían, cuando no había nadie allí, el comportamiento era caótico. Es algo parecido a lo que dice un refrán, que cuando el gato se va de la casa, los ratones hacen fiesta, ¿no? Entonces, el gatito sale a pasear y los ratoncitos hacen desorden. Y cuando llega el gato, ni se sabe dónde están los ratones, ¿no? Ese es un refrán popular, pero lo puedes asociar, por ejemplo, a lo que es un salón de clase. Los niñitos, cuando está el maestro de la clase allí, orden total. Conversan, hacen su tarea, no sé qué. Cuando el maestro sale a tomar agua, aquello se convierte en un relajo. Algo así hacen los protones, es el comportamiento de los átomos. Entonces, quiere decir que la realidad, es decir, que nada sucede hasta que ese acontecimiento es observado. Lo cual implica que la observación que tú le pongas, es decir, el enfoque que tú le pongas a una situación, es lo que le va a dar a esa situación la realidad que va a tener. Vale decir, la realidad que nosotros experimentamos depende del enfoque que nosotros le demos. El famoso experimento de Schrödinger, del gato, hablando de gatos, del gato en una caja cuadrada. Meten a un gato con un veneno dentro de una caja. Y Schrödinger, a través de una ecuación matemática, comprueba que el gato está vivo y muerto a la vez. Esto quiere decir que un observador viene y dice, ve al gato y le dice, hay un gato allí adentro con un veneno. ¿Qué cree usted? ¿El gato se come el veneno y muere o el gato no se come el veneno y vive? Y la respuesta es que si la persona piensa que el gato se comió el veneno y se murió, levantan la caja y el gato está muerto. Pero si la persona piensa que el gato no se comió el veneno y no murió, levantan la caja y el gato está vivo. Lo cual quiere decir que el gato está vivo y muerto a la vez a través de una ecuación matemática, pero lo cual quiere decir también que la realidad es lo que es hasta que es observada. Esto es un hallazgo absolutamente importante, porque nosotros podemos entonces manipular, editar la realidad en que vivimos dependiendo del enfoque que le pongamos a través de nuestros pensamientos. Porque los átomos de nuestro pensamiento, de nuestro cuerpo, se van a focalizar en aquello que nosotros entendamos o queramos entender de lo que es la realidad. Por lo tanto, la realización personal, el primer paso de nuestra realización personal, es el cambio
de nuestra calidad de pensamientos y va a depender en suma, va a depender muchísimo de la interpretación que nosotros demos de la realidad que queremos vivir y de la aceptación de una realidad que existe a pesar de que nosotros no la estemos viviendo en este momento. Quiero decir, si tu objetivo, si tu meta, si tu aspiración, tu sueño, tu anhelo es convertirte en un gran emprendedor, es convertirte en una persona abundante, y aunque eso no es lo que tú estás experimentando en este preciso momento, el enfoque puesto en eso va a hacer que los átomos de tu pensamiento, de tu vida, de tu cuerpo, de tu realidad, de tus células, se conviertan en esa realidad, porque en eso está puesto el enfoque. Es decir, que aunque no sea una experiencia vital en este instante, es una experiencia en sí misma por el enfoque y por cómo se están organizando los átomos de tu cuerpo y tu pensamiento y tu energía en función de eso. Es por eso que cuando nosotros expresamos el agradecimiento hacia algo, y de eso vamos a hablar en los próximos videos, cuando nosotros expresamos el agradecimiento hacia algo que está de por sí hecho, que lo damos por hecho, ese hecho se puede dar perfectamente. Y se puede dar porque los átomos de nuestro pensamiento, porque los pensamientos se ha comprobado que es energía y la energía contiene átomos. Átomos, electrones, protones, etcétera, etcétera. Entonces, la energía de ese pensamiento va a generar una realidad en sí misma. Aunque no sea lo que tú estás experimentando en ese instante, pero se están ordenando, estás ordenando a tus células, a tu composición atómica, y obviamente desde tu pensamiento y tu emocionalidad a crear esa realidad, porque la realidad que vives en este instante la desenfocas y te enfocas en la que es, en la que quieres, pero desde el punto de vista de una realidad actual, porque si algo ha comprobado la ciencia cuántica es que la realidad fragmentada como la entendemos, pasado, presente, futuro, y además fragmentada por lo que hice, lo que pequé, lo que dije, lo que engañé, lo que sufrí, lo que mal alimenté, lo que me hicieron, lo que me debieron, lo que debo, lo que, en fin, toda esa fragmentación no existe. No existe, porque lo único que existe es el campo unificado, de lo cual empezó a hablar, aunque no pudo presentarlo directamente, Albert Einstein. Albert Einstein hablaba de los cuatro componentes principales de la naturaleza: la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, el electromagnetismo y la fuerza gravitacional. Esos cuatro campos es lo que se conoce como el campo unificado y la teoría de Dios. Allí estamos nosotros. Allí estás tú. Allí estoy yo. Por lo tanto, hacia esa dirección es hacia la que debemos practicar, entender, comprender y cambiar. Por eso, si cambias tus pensamientos, cambias tu vida. Pero no es lo mismo decir cambia tus pensamientos y cambia tu vida, así por así, que argumentártelo de esta manera, a lo mejor sencilla, que te quiero transmitir para que entiendas que el primer paso a la realización personal es cambiar tus pensamientos, cambiar tus emociones con respecto a tus pensamientos y obviamente cambiar las acciones, porque viene en secuencia para
tener una realidad distinta. Limpiando, evidentemente, ese entrelazamiento cuántico que vamos arrastrando de por lo menos 3 generaciones atrás. Espero que este video te esté orientando. Es el primer video de esta serie. Espero que te vaya orientando, que te vaya gustando y que me puedas contar acerca de tu experiencia con esta información. Un ejercicio que quiero dejarte para el día de hoy es que empecemos a conectar corazón con cerebro. Es una de las formas de ir limpiando estos eventos anteriores, este entrelazamiento cuántico. Si este video te ha servido para pensar, bueno, ¿cómo estoy entrelazado cuánticamente con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo, con mi abuela materna, mi abuelo paterno, en fin, etc.? ¿Cómo lo sabes? Lo sabes por cómo reaccionas ahora hacia tales eventos. Cuando tú te bajas, te deprimes, te molestas, ¿cómo quién estás reaccionando? Y allí sabes con quién estás teniendo ese entrelazamiento cuántico. Tu padre fue una persona próspera, fue una persona de ingresos bajos. Tu madre, tu padre, tu abuelo, ¿de dónde viene ese entrelazamiento con la escasez? ¿Cuáles eran sus pensamientos, formas de reaccionar? Y allí vas a saber cómo te estás entrelazando cuánticamente con tal o cual miembro de tu familia. Pero una forma es empezar a conectar nuestra mente con nuestro corazón, porque además se ha comprobado ya que el corazón también tiene una especie de neuronas que crean archivos neuronales, así como en nuestro cerebro tenemos nuestras neuronas que crean archivos neuronales. Entonces, lo ideal es generar un cordón, digamos, un puente entre cerebro y corazón. Y se hace de una manera extremadamente sencilla. Vas a cerrar tus ojos, vas a tomar 3 respiraciones profundas y vas a poner toda tu atención en tu corazón, en sentir, escuchar e incluso ver los latidos de tu corazón. Cierras tus ojos, tomas una respiración, 2, 3 respiraciones, ni muy profundas ni muy cortas. 3 respiraciones más o menos normales. Tomas esa respiración, sientes, ves y escuchas tu corazón. Y expresas tu intención de conectar corazón con cerebro. Y el cerebro con el corazón. Y aquí comenzará una especie de limpieza de pensamientos que te han traído a unos resultados que tal vez no quieras. ¿Cuánto debes hacer esto? Por lo menos 3 veces al día. En la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Qué tiempo te va a llevar? Unos 3 o 4 minutos, incluso menos. ¿Por cuántos días? Regálate por lo menos 3 días seguidos para que veas los resultados.